No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No pondré mi fe en nadie más que en ti. No pondré mi fe en nadie más que en ti. No pondré mi fe en nadie más. No pondré mi fe en nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. Quiero vivir, quiero sentir todo ese amor que tú me das, oh Señor. Quiero vivir, quiero sentir todo ese amor que tú me das, oh Señor. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No pondré mi fe en nadie más que en ti. No pondré mi fe en nadie más que en ti. No pondré mi fe en nadie más. No pondré mi fe en nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. Quiero vivir, quiero sentir todo ese amor que tú me das, oh Señor. Quiero vivir, quiero sentir todo ese amor que tú me das, oh Señor. Mis amados, de nuevo un saludo muy afectuoso del siervo de Jesucristo y siervo de ustedes, Luis Eduardo López. Vamos hoy a compartir el mensaje de la palabra de Dios siempre con temas especiales, porque todo lo que tenemos en la palabra de Dios es altamente especial y altamente maravilloso. Vamos a hablar hoy en el libro de Joel de un tema que he titulado Arrepentimiento y Restitución. Vamos a mirar entonces que el profeta Joel nos indica que el pueblo estaba viviendo en una época bastante difícil. La época en la que se desarrolla esta historia y en el tiempo en el que escribe Joel es aproximadamente en el año 830 antes de Jesucristo, unos 100
años después de Salomón, unos 220 años antes del cautiverio de Babilonia, del pueblo de Judá para Babilonia. Y nos dice la Escritura que en Joel capítulo 1, versículo 2, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Nos dice en estos dos versículos que el pueblo de Dios estaba viviendo. Este profeta vivió y profetizó al pueblo de Judá. Sabemos que el pueblo se dividió en dos: al norte Israel, al sur Judá. Lo hemos dicho y lo repetiremos porque la mejor ley del aprendizaje es la repetición. No nos habla de qué rey era el que gobernaba, pero se concluye, según los estudiosos, por los enemigos que había. No se habla de Babilonia, no se habla de Asiria, se habla de otros enemigos. Y nos dice el profeta que el pueblo estaba viviendo en una situación y pregunta: ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Piensen ustedes a ver si han vivido una situación como esta. Nos cae como anillo al dedo esta situación, esta declaración, porque, mis amados, podremos decir nosotros con toda y absoluta seguridad que nunca nosotros habíamos vivido una situación como la que estamos viviendo, un confinamiento mundial. Creo que es la primera vez en la historia de la humanidad. Y estaban viviendo una situación altamente apremiante, pues nosotros estamos en una situación igual. Contextualizando, es decir, trayendo lo que la Escritura dijo y lo que vivieron para aquella época, y lo que estamos viviendo ahora es lo que se llama contextualizar. ¿Qué dijo allá y qué dice acá la palabra? Entonces, estaban viviendo una situación como la nuestra, podríamos decirla que muy similar. Tal vez no estaban confinados, pero estaban viviendo en una plaga aterradora, y nosotros estamos viviendo en una plaga asombrosa, que hay pánico por todas partes, y vemos aquí que el pueblo temblaría, todos se pondrían pálidos, como nos dice la narración del libro. Una situación altamente apremiante, algo que garantizó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Está en Juan 16:33, para que vamos tomando nota y vamos revisando. En el mundo algo garantizó el Señor. El Señor nos garantizó salvación, ¿sí? El Señor nos garantizó bendición. Vimos en 1 de Pedro 3:9 que Dios nos había llamado para que heredásemos bendición, pero no podemos dejar de un lado que algo que garantizó nuestro Señor Jesucristo fue la aflicción. ¿Y por qué hay aflicción en el mundo? Es una de las preguntas que se hace la humanidad y el reproche que hacen los ateos a los que somos creyentes. Si Dios existiera, no habría tanta maldad. Preguntan los niños: pero entonces, ¿por qué mueren los ancianos? ¿Por qué mueren los niños? La verdad es que estamos en un mundo caído donde Satanás está suelto y la orden de captura la tenemos los hijos de Dios. El Señor nos dio potestad de atar y desatar. Atamos las obras de las tinieblas y atamos al maligno. Entonces, en el mundo tendréis aflicción. El Salmo 34 nos dice muchas veces: de todas las aflicciones nos librará el Señor. Aquel pueblo vivía en una gran dificultad y el profeta instó al pueblo: analicen ustedes a ver si ustedes o sus padres vivieron una situación como esta. Mis amados, todos podemos analizar, echar cabeza y preguntarle a nuestros padres, abuelos y ancestros mayores a ver si vivieron una situación como esta, y no la encontraremos. Pasa el profeta a descubrir de qué se trataba esa dificultad. Dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado.
Esa era la plaga del saltón, el revoltón y la langosta. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Algunos dicen que son 4 diferentes tipos de langosta, otros dicen que esencialmente es la misma langosta en sus distintas etapas de crecimiento. Que esto es metafórico o comparativo, pues la plaga de la langosta, estaba mirando cómo en África y en Kenia en el 2010, desde hace 1 o 2 años, se viene presentando esta plaga cubriendo 2.400 kilómetros y pasan en un santiamén y dejan completamente pelado todo un bosque en un momentico, deja como si hubiera pasado por allí un incendio. Y nos dice más adelante en el libro que el ejército que mandé contra ti. Entonces nos dice que esa plaga había dejado en total ruina al pueblo. Ahora, ¿qué está pasando? Estamos viendo con este virus, con esta pandemia que tiene la economía quieta. El petróleo se bajó a nada, están pagando para que se lleven el petróleo, no hay dónde almacenarlo. Cuando hablábamos de petrodólares, la economía está revolcada, va a haber unos cambios impresionantes, pero temor, hay mucho temor, hay gran incertidumbre en la humanidad, pero temor en los hijos de Dios. ¿Por qué? Si nosotros habitamos al abrigo del Altísimo. Por eso el profeta Joel inmediatamente llama a que se salgan de la indiferencia, porque el pueblo estaba entretenido, y les dice en el versículo 5: despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de la boca. Estaban entretenidos, el mundo está entretenido mientras estamos en esta pandemia. Hoy en día la gente está mirando cómo se divierte, se mandan juegos, se mandan chistes. Yo no estoy criticando esa situación, pero tenemos que salir del chiste a otra cosa también. Y es tiempo de clamor, es tiempo de arrodillarnos, es tiempo de postrarnos y de pedir perdón, como lo hemos dicho en todas nuestras enseñanzas y como lo reiteramos hoy. Hay que venir a humillarnos delante de nuestro Dios. Nos dice que vino una ruina grande y dice: porque el pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortizó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Había una aterradora situación económica, el pueblo estaba aguantando hambre, estaban pasando grandes dificultades, y lo que primero desaparece es el dinero para la casa de Jehová. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. Todos los órdenes económicos de la sociedad están de duelo y en dificultades los ministros de Dios, porque la ruina en aquella época arrasó con todas las instituciones, con todos los estamentos, con todas las diversas formas de la producción económica del país, lo mismo que hoy en día. El Señor dice: confundíos y gemid, y hay definitivamente una situación altamente difícil en aquella época y en nuestra época. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué nos está diciendo el Señor hoy en día? Confiad. Confiemos en nuestro Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Confiemos en nuestro Dios. Y nos habla de la plaga. Podemos seguir leyendo ahí en casa toda esta situación, pero nos dice como primer punto, vemos allí que había una situación de gran dificultad. La dificultad era económica, había el ataque de una plaga, la plaga de las langostas, había una gran
tribulación, porque recordemos que en aquella época los pueblos arrasaban con otros pueblos, los oprimían, los esclavizaban y los volvían tributarios, y se les llevaban todo su producto agrícola o ganadero. Entonces viene en segundo lugar y nos dice que el profeta les llama la atención y les anuncia una salvación cercana. En el capítulo 2 nos dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Hablamos de un día, el día de Jehová en la antigüedad, y hablamos del día de Jehová, el día venidero. El día de Jehová, nos dice la Escritura, es el día en que el Señor Jesucristo regresará, y será día de asolamiento, será día de tinieblas, será día de oscuridad, como lo fue en aquella época. Nos dice el capítulo 2, versículo 2: día de tinieblas y día de oscuridad, de nube, de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él habrá en años antes de muchas generaciones. Como nos dice el profeta Daniel, que en los postreros días habrá la tribulación. Si hubo gran tribulación en la antigüedad, si hubo una tribulación bien grande en la antigüedad, pues la venidera superará toda tribulación, como nos dice en Daniel capítulo 2, ya refiriéndose al tiempo del fin. Aquí este libro del profeta Joel se le llama el profeta de Pentecostés, pues porque el apóstol Pedro nos habla del derramamiento del Espíritu Santo, que promete: después de todas estas cosas el Espíritu Santo será derramado sobre toda persona. Y hubo un gran cumplimiento en la iglesia naciente. Pero el profeta Daniel nos descubre los tiempos finales, diciendo que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado mi pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Una gran promesa para el pueblo de Israel, una gran promesa para los hijos de Dios. Pero continuemos con nuestra historia en el pasado. Recordemos que todas estas cosas están escritas como ejemplo para nosotros, como nos dice Primera de Corintios capítulo 10, estas cosas están escritas para nosotros, para darnos ejemplo, para que no codiciemos cosas malas. Estas cosas están escritas para advertirnos, para anunciarnos cómo debe ser nuestro comportamiento. Nos dice 1 Corintios 10, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, citando allí en el Pentateuco, cita que estaba escrita en la antigüedad. En el versículo 11 nos vuelve a decir: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Recordemos, mis amados, esa historia, lo que ocurrió hace muchísimos años, hace 1000, 2000, 3000, 4000 años, vuelve y sucede. Estaban viviendo una situación altamente difícil, la agresión de una plaga que dejó sin una sola hojita a ningún árbol. Estamos viviendo una plaga que se está comiendo la economía. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo se apercibió para entrar en búsqueda de la bendición de nuestro Dios. Entonces nos está diciendo en el capítulo 2, y en segundo lugar: toquen trompeta y alarmen ustedes al pueblo, díganle que la salvación de Dios vendrá y consumirá y abrazará. La venida del Señor viene a salvarnos de los juicios temporales. Entendamos esto, mis amados, que habrá unos juicios al final. No hay un juicio final como nos han enseñado, como nos enseñó en la religión o cuando éramos niños. El juicio final, habrá varios juicios.
Habrá un tribunal de Cristo que es para los salvos, que se celebrará en el cielo después del rapto de la iglesia. Habrá un tribunal de gloria donde se sentará Jesucristo en la tierra a juzgar a las naciones. Habrá un tribunal del gran trono blanco después del milenio. Pero hay también unos juicios temporales, porque nos dice en Romanos capítulo 1, 18 y siguientes que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los que con injusticia detienen la verdad. Entonces, día a día, cuando decimos líbranos del mal, es que en esta vida aparecen situaciones difíciles, como lo estamos diciendo, como lo acabamos de decir, pero el Señor nos libra. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos libra. Hay unos juicios temporales por los malos comportamientos de la humanidad y estamos atravesando uno de esos juicios de Dios. El Señor llamó al arrepentimiento. En ese arrepentimiento, recuerde que nos dice Isaías capítulo 35, en el versículo 4 nos dice: el Señor mismo vendrá y os salvará. Es el Señor mismo. Nos dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Mis amados, estamos pasando por situación difícil. No temas, porque el Señor mismo vendrá y nos salvará. Y también nos lo dice. Hay infinidad de promesas de salvación de esas grandes dificultades temporales por las que atraviesa la humanidad, porque nos dice, hablando también de los tiempos finales, pero de los tiempos cercanos. La profecía tiene lo que es el cumplimiento, la enseñanza acerca del doble cumplimiento: el cumplimiento cercano para el tiempo en el que fue escrito y el cumplimiento lejano. Aquí nos dice en Malaquías 4: porque he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Él trae juicio y a cada uno le dará retribución de acuerdo a lo que hizo. Dios mismo viene y nos salva. Nos dice que todos los... Asombroso mirar esto en el versículo 6: delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Mis amados, ¿quién será el que no ha estado tembloroso? La humanidad está asustada, está asombrada, no sabe qué hacer. Muchos están anestesiados porque han buscado refugio en otras cosas, pero la situación puede ponerse tan apremiante para muchos que ahí habrá temblor. Y nos dice que la gente no podrá ni abrazarse. Dice versículo 7: como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo, no se desviará. Voy a saludar a mi amigo que va por la acera del frente. Dice: ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Entonces estamos en una situación donde el abrazo fraterno ha tenido que dejarse a un lado por la gran dificultad, por lo despiadado que ha sido este virus con toda la humanidad. Y nos dice la Escritura que todos los pueblos temblarán y que nadie podrá abrazar a su compañero. La situación estará tan grave antes de la salvación, porque el Señor nos salva de situaciones graves, que aún nos habla de saqueos. Nos dice versículo 9: e irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Dios nos libre, Dios nos guarde de los saqueos y no lleguemos a esa situación, aunque algo se comenta en ese asunto. Pero vemos, número uno, el pueblo atravesaba por una situación tan difícil que nunca ninguno de los que vivían para la época en que fue dicha la profecía, nadie recordaba, ni sus padres, ni los padres de sus padres, ni sus abuelos. Todos estaban viviendo una situación completamente nueva, como para nosotros esta es una situación que nunca la habíamos vivido.
Nos dice el profeta que la salvación está cerca, pero que nosotros tenemos que tocar trompeta en Sión, es decir, dar anuncio que la salvación de Dios está cerca. En tercer lugar, vemos aquí que es necesario que hablemos de arrepentimiento. No nos dice la causa del por qué estaban viviendo esta situación, pero ya la sabemos por otros estudios, por otros textos, que el pueblo hacía lo malo y era entregada en manos de los enemigos y eran saqueados. Y nos dice la Escritura en el libro de Proverbios que nunca la maldición vino sin causa. El llamado al arrepentimiento. Punto número 3. Joel 2:12 dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Mis amados, el Señor nos está rogando, por favor, arrepiéntanse y conviértanse a mí. Convertíos, pueblo pecador, y yo os bendeciré. Convertíos y yo os salvaré, nos dice por toda la Sagrada Escritura, pero nos habla de un arrepentimiento genuino, porque uno de los asuntos en los momentos de duelo que ha utilizado el pueblo judío era rasgar sus vestiduras. Pero el Señor está diciendo: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, o sea, un arrepentimiento desde el corazón. El remordimiento es el dolor de haber procedido mal. Uy, la embarré. Pero el arrepentimiento es una decisión firme de cambiar de actitud. Cambio de pensamiento y cambio de actitud significa de la palabra metanoia. Entonces, nos dice que hemos de venir a Él en arrepentimiento, porque dice: quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras Él. Arrepintámonos, que con absoluta seguridad Dios nos perdonará. Dios nos perdonará. Pidamos perdón por nuestra familia. Dice el versículo 17: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Recordemos la oración que hizo Nehemías: Señor, perdona nuestros pecados, perdona los pecados de nuestra familia, perdona los pecados de nuestro pueblo. Hoy le decimos: perdona, Señor, los pecados de nuestra familia, los pecados de tu iglesia, que tú ganaste con tu sangre, los pecados de nuestra nación. Señor, perdona, por favor, perdona. Porque, como decía Job, entraba todos los días en oración y pedía perdón por si de pronto sus hijos habían pecado. Dios perdonará con absoluta seguridad ante el arrepentimiento genuino. Y nos dice el versículo 18: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Entonces, mis amados, venimos en arrepentimiento. Ven con absoluta seguridad que Dios te perdona. Tú puedes ir a pedirle perdón a una persona, pariente, familiar y amigo, y puede que te tire la puerta en la nariz y que no te perdone y que te digan: eso no merece perdón de Dios. Pero tenemos un Dios que perdona el pecado y la iniquidad, como dice Miqueas 7:18. Oh, que Dios como tú, que perdona el pecado y la iniquidad y se duele del castigo y sepulta nuestros pecados en el profundo mar. Y como dijo en Jeremías: perdonaré sus pecados y nunca más me acordaré de ellos. No es como el ser humano que perdona, pero ahí mantiene el inventario. ¿Cuál es la respuesta de nuestro Dios en cuarto lugar? En cuarto lugar, nos da respuesta de gran bendición. Versículo 19: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. El Señor
nos perdona y nos dice, en cuarto lugar, que nos da bendición, nos da el pan, nos da el alimento, nos da el vino, nos da el aceite, nos está anunciando gran bendición. Hay necesidad muy apremiante. Estamos viendo que en todos los estratos sociales hay necesidad, porque no es solamente el pobre, porque el que está en el estrato 5 o 6 también se ha quedado sin empleo. Muchos empresarios han tenido que cerrar. Hay hambre en la humanidad, hay gran necesidad. El llamamiento para todos, los ricos, los pobres, los blancos, los negros, los letrados, los iletrados, es: vengan al Señor, arrepiéntanse con todo su corazón, con ayuno, lloro y lamento, y rasguen su corazón, presenten delante de Dios un deseo sincero de cambiar de vida, a no oprimir absolutamente a nadie más, a no ser hipócritas, a no ser inmorales o impuros, venir en un arrepentimiento. El Señor será solícito en perdonar y el Señor nos dará gran bendición. Nos está diciendo que reprenderá por nosotros al del norte. El del norte es Satanás, el que dijo: subiré a los lados del norte y en el monte del testimonio me sentaré y seré semejante al Altísimo. El Señor se encarga de reprender por ti al devorador, se encarga de reprender por ti al malo, al que trae enfermedad, al que trae depresión, al que trae angustia, al que trae miedo, al que trae pánico. Puedes estar en pánico, en temor, en temblor, y has podido estar palideciendo, pero nos está diciendo: no temas, no temas, porque el Señor trae gran cosecha. El Señor trae gran bendición, trae vino, hace alejar de nosotros al del norte, y nos dice que no solamente nosotros, sino, versículo 21, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Recuerda en el libro de Habacuc que vimos que haré grandes cosas que no han sido hechas. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no la creeréis, dice Habacuc 1:5. El Señor hará grandes cosas, mis amados. Hay grandes dificultades, hay grandes ruinas, hay grandes necesidades, hay grandes enfermedades, hay una gran pandemia, hay gran mortandad. No temas, porque el Señor hará grandes cosas. Aún vimos que los animales del campo clamarían. Mire, en el capítulo, volvámonos un poquito atrás, en el capítulo 1 de Joel, nos dice, en el versículo 1, 19 y 20, a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Las mismas bestias, los mismos animales del campo han estado clamando a nuestro Dios. Y recuerda que Dios alimenta los pájaros y viste las flores. El Señor restituye y le dice ahora aquí aún a la tierra y a los animales del campo: no temas, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Mis amados, razones suficientes. Esto ocurrió hace 2800 años. Hubo una gran hambruna, hubo una situación apremiante, el pueblo estaba indiferente, el pueblo se había alejado de Dios, hubo sacerdotes, hubo profetas, hubo varones de Dios que llamaron al pueblo a despertarlos de la indiferencia, y le dije a los borrachos: ustedes borrachos despierten y lloren y giman por el vino, porque les es quitado de la boca. Y entonces nos está diciendo ahora que el Señor responde de manera maravillosa a nuestro clamor, a nuestro ruego, a nuestro arrepentimiento y a nuestra humillación, y nos dice a sus hijos, y los hijos de Dios somos los que hemos acudido a Él en llamamiento. El Señor está llamando al arrepentimiento, pero muchos no quieren. Pero nosotros ya hemos venido, de manera que dice: y vosotros, versículo 23, hijos de Sión,
alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Mis amados, el Señor dio la lluvia temprana y les prometió la lluvia tardía. El trigo se sembraba aproximadamente en los meses de noviembre y había cosecha para el mes de marzo o abril, cuando se sembraba en esa época, porque venían lo que llamaban las lluvias tempranas. Si se sembraba y no había lluvias, la semilla se malograba, pero se sembraba oportunamente y oportunamente Dios les mandaba la lluvia temprana, y para la cosecha, para allá por el mes, cuatro meses después venía la cosecha, y Dios enviaba la lluvia tardía. Entonces, para poder cosechar un buen producto era necesario que enviara la lluvia tardía. Entonces el Señor les está prometiendo: les daré, mis amados, a ustedes, alégrense, gócense, ustedes los que han venido en arrepentimiento a aprender a sembrar correctamente. Y ya estamos hablando no de una siembra agrícola, sino una siembra de virtudes, una siembra de comportamiento, una siembra de actitudes y de los principios del reino de Dios en nuestras vidas, para que hagamos verdaderamente una sociedad diferente y se despierte una generación que honre y que glorifique a nuestro Dios, porque la humanidad por generaciones ha deshonrado al verdadero, único y sabio Dios. Y está diciendo: haré descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. El resultado de la lluvia temprana y de la lluvia tardía es, versículo 24, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Mis amados, una gran cosecha tiene Dios para nosotros. Si hemos sembrado mal, nos hemos comido una mala cosecha. Pero ahora que hemos empezado a sembrar bien, solo tenemos que esperar que cosecharemos de manera correcta, abundante y generosa, porque el Señor nos dará el pan, el trigo, el vino, el aceite, nos está diciendo el profeta. Dice: y restituiré, versículo 25, nos habla de gran restitución. Recuerda, mis amados, el Señor restituirá los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. El Señor había enviado plaga contra el pueblo de Judá. El Señor envió a los caldeos contra el pueblo de Judá, como se lo dijo a Habacuc. El Señor envió plaga no solo a nuestra querida Colombia, envió plaga y virus al mundo entero. Ha habido gran mortandad, ha habido gran pánico y terror, los rostros han palidecido, la gente ha temblado, la gente sigue su camino, no se encuentran, no se hablan, no se abrazan, como lo acabamos de leer en el capítulo 2, versículo 8, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. ¿Ha sido situación difícil? Pues recuerda, mi amado, que aquí viene la promesa y sumérgete en ella. Restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y comeréis hasta saciaros. Comeréis hasta saciaros. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Versículo 26 dice: alabaréis el nombre de Jehová. Recuerde el Salmo 126: mi boca se llenará de risa y mi lengua de alabanza. Alabaremos el nombre del Señor. Para esto tiene un gran propósito, y es la gloria de Dios. Comeréis hasta saciaros y alabaréis. No te olvides de alabar y de dar gracias al Señor. Dijo alguien que el que come y no da gracias a Dios roba, porque esta tierra es de Dios. Y dice el versículo 27, que el 26 dice que el Señor ha hecho maravillas, y dice: y nunca jamás mi pueblo será avergonzado.
Mis amados, el Señor nos sacará de la humillación. Hemos sido avergonzados, hemos sido humillados, hemos sido maltratados, hemos sido vituperados, ofendidos, lastimados y agraviados, porque probablemente a causa de la ruina, de las dificultades y de lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta en nuestras vidas, no hemos tenido cómo pagar nuestras deudas y hemos pasado vergüenza. Pero el Señor nos restituirá y nos dará cómo pagar todas nuestras deudas, y no solamente dice la Escritura que daremos y nunca más tomaremos prestado. Y dice el versículo 27, el propósito de todo esto es la gloria de Jehová. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. ¿Cuál es el propósito de todo esto, mis amados? La gloria de Jehová, y que se conozca que hay un solo Dios y un solo Señor entre Dios y nosotros, y se llama Jesucristo. Recapitulando, recordemos que el pueblo vivía por una situación que no habían padecido jamás, y ni ellos, ni sus padres, ni sus abuelos recordaban haber vivido una situación como esa. Análogo a esto es lo que estamos padeciendo nosotros. Tuvieron una plaga a la que la llama la plaga de la langosta, lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Todo despedazaban y dejaban hecho hilachas, trizas, y parecía como haber sido abrasado por un tremendo incendio. Hubo gran ruina, asoló la vid y descortezó la higuera, y todo lo desnudó, y todo quedó reseco, consumido y en puro chamizo. Nos dice que aún la ofrenda y la libación fueron sacadas del templo. El profeta nos dice que gimieron las bestias. 1:18, cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes. Dice, clamaron a ti las bestias del campo. El profeta le dice, Dios al profeta, que despierta la insensibilidad del pueblo, porque estaban entretenidos y disipados en una cantidad de entretenimientos que solamente se daban cuenta que tenían hambre, que tenían necesidad, pero no sabían que estaban viviendo esa situación por un gran desentendimiento y una inmensa indiferencia de nuestro Dios. Los llama a anunciarles que el día de la salvación está cercano, y nos llama luego al arrepentimiento, y nos dice, en tercer lugar, por eso dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Que nos arrepintamos desde el corazón y no exteriormente como lo hacía, como el ritual de ir a una ceremonia religiosa y no más para acallar conciencia, pero eso no es lo que Dios quiere. Clamamos a nuestro Dios, y a nuestro Dios le pedimos perdón y le decimos, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, porque las naciones se enseñorean de ella. Porque han de decir las gentes, porque han de decir los que están entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? La gente ha dicho cuál es el Dios de los cristianos, como dice 2 de Pedro capítulo 3, desde que murieron nuestros padres se está diciendo que el Señor viene. ¿Dónde está su Dios? Señor, ¿por qué va a seguir la gente diciendo dónde está su Dios? Pidámosle perdón, y el Señor será solícito en perdonarnos, y el Señor nos bendecirá con pan, con aceite, con mosto, con vino, y el oprobio será quitado. El Señor hará alejar de nosotros el maligno, el que trae depresión, el que trae angustia, el que trae miedo, el que trae pánico, el que trae terror, el que hace palidecer nuestros rostros. El Señor nos hace vivir en seguridad, confianza, certeza, seguridad, en sueño apacible, tranquilo y sosegado, y en sueño reparador. Aún los animales y la tierra reverdecerá, los animales del campo también darán la gloria a Dios, porque el Señor hará florecer la higuera y las vides, y ellos podrán alimentarse. Los hijos de nuestro Dios nos gozaremos en Él, porque nos ha dado la lluvia temprana y tardía a su tiempo como al principio. El Señor dará trigo
las eras se llenarán de trigo y el Señor restituirá. El Señor te dice, mi amado, en esta hora, restituiré. El Señor te está diciendo y lo repite y dice, restituiré lo que el maligno te quitó. La oruga, llamado como oruga, saltón, como revoltón y como langosta. El maligno vino para castigarte por tu pecado, o quizá para que atravesaras una prueba. Hemos atravesado y hemos pasado la prueba victoriosos, con confianza y seguridad de que Dios nos salva. El Señor trae el perdón, el Señor trae la bendición, trae el alimento. El Señor bendice la tierra, el Señor bendice los animales del campo, el Señor bendice sobre todo a sus hijos. Y nos da pan hasta saciarnos. ¿Para qué? Dice el versículo 26, recordando, alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. ¿Qué vas a hacer después de esto, mi amado? Vas a llevarte toda la honra y la gloria es de nuestro Dios. Y todo esto para que se sepa que Jehová, que Jesucristo es nuestro Dios, el que hace maravillas. Y finalmente, después de todo esto, viene el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Después de qué? Dice versículo 28, y después de esto derramaré mi Espíritu. ¿Después de qué? Después de que vengamos en arrepentimiento, nos devolvemos al versículo 12. Ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo el corazón, con ayuno, lloro y lamento. Nos convertimos a nuestro Dios, nos restituye, nos bendice y además nos dice, como lo dice en Proverbios 1:20 y siguiente, vuélvanse a mí y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. Aquí lo está diciendo, arrepiéntanse, les restituiré, les bendeciré y les daré mi santo espíritu y daré prodigios en el cielo. Y esto ya es para el día del Señor, el día final que se acerca. Y al final podremos decir, diga el débil, fuerte soy. Y allí vendrá el Señor en el valle de Josafat y se sentará para juzgar a las naciones. Mi amado, ¿en qué situación te encuentras en medio de esta pandemia? Tu rostro palidece, tu corazón se acelera, has perdido el sueño, no sabes qué hacer, estás desesperanzado, no tienes hacia dónde agarrar, no sabes qué vas a hacer, cómo vas a conseguir trabajo, cómo vas a conseguir el alimento. Arrepiéntete y después del arrepentimiento el Señor te dice, yo te bendeciré y te daré y aquí te envío mi pan. ¿Necesitas alimento en tu casa? ¿Necesitas el dinero para pagar tus deudas? ¿Necesitas una vida tranquila y segura? La seguridad no te la dará el dinero. La seguridad no te la dará un castillo fortalecido y bien resguardado. La seguridad es solamente Jesucristo, mi amado. Y aún la tierra le dice no tema, a los animales del campo le dice no tema, y a nosotros con mayor razón nos dice, hijos de Dios, no temas, porque restituiré. El Señor quiere restituirte, pero has de venir a Él en arrepentimiento. Después del arrepentimiento el Señor te dará hasta que te sacies. Ya saciado, ¿qué es lo que haremos? Alabaremos el nombre del Señor, le daremos toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y el honor al que vive y reina por siempre, porque bien merecidos los tiene, porque no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y si eres débil, el Señor le dirá al débil, el débil puede decir, fuerte soy. Mi amado, el Señor quiere hacerte fuerte, el Señor te quiere saciar, el Señor te quiere restituir, su mano está extendida. Solamente dile, Señor, aquí estoy, perdona mis pecados. Inclina tu rostro allí donde estás y dile conmigo esta oración. Si el Señor ha tocado tu corazón, piensa y repite conmigo esta corta oración. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida. El reino del perdón, del respeto, del arrepentimiento,
de la misericordia, de la fidelidad, de la tolerancia, de la bondad, de la benignidad, de la lealtad, de la generosidad, del amor como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Dame el deseo de estudiar tu palabra, sabiduría para comprenderla, fortaleza para obedecerla. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Doy la gloria al Padre, doy la gloria al Hijo y doy la gloria al Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, Dios, por este tiempo hermoso que nos das, eterno Salvador, porque nos has dejado el registro de tu palabra y cómo vivió antiguamente aquellos que fueron tu pueblo, que siguen siendo pueblo tuyo, el pueblo de Israel. Jesús, que ha sido puesto a un lado, entre tanto entra la plenitud de los gentiles a la salvación. Gracias por abrir las puertas para todos, porque tú viniste al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no te quiso, te rechazó. Entonces abriste la puerta a los gentiles o a las naciones. Jesús, gracias por darnos esa hermosa salvación. Llénanos de tu paz, de tu amor y de toda tu bondad. Que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Dios de la gloria, quita de nosotros el temor. Señor, haz, Señor, resplandecer nuestro rostro. Los rostros pálidos resplandezcan en tu gloria, en tu amor, en seguridad, en tranquilidad, en sueño reparador y profundo. Que nada nos quite el sueño, porque la paz que tú nos has dado nadie nos la puede quitar. Jesús, una gran bendición de restitución a todos los que hemos venido en arrepentimiento y clamor al que vive y reina. Jesús, sana los corazones, sana las finanzas, sana nuestra nación. Bendice tu pueblo, tu iglesia y todos los siervos en el mundo entero. Bendice el mundo entero y destruye ese virus. Dios de la gloria, oramos por nuestro presidente, por todos los gobernantes. Oramos por los que están en eminencia, por los alzados en armas, los terroristas, los narcotraficantes, todos los bandidos, las prostitutas, ladrones. Oramos, Señor, por los que tienen un credo distinto, Dios. Señor, oramos para que tú seas el Rey en todos, Dios de la gloria. Oramos especialmente por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Salvación para todos, Dios, y la gloria es tuya. La gloria es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.